Muy bien, veo que el tema del marino tiene mucho interés y despierta mucho entusiasmo, por lo tanto, vamos a pasar ya a la segunda ponencia, una ponencia ya muy orientada a la aplicación práctica. Como os comentaba al principio, la van a realizar Manuel Fernández y Pablo Alberta, de la empresa Ocean Winds, una empresa pionera en este campo y que, bueno, seguramente va a despertar mucho interés. Vamos, seguramente no, seguro. Hola, buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias a don Juan Lema, a la Real Academia Galega de las Ciencias y a la Universidad de Coruña por darnos esta oportunidad de acercarnos. Comentabas, una nueva tecnología, la eólica marina, pues genera dudas, incertidumbres, recelos, malas interpretaciones, y creo que nuestra labor de acercarnos a la sociedad, empezar por el mundo universitario y por los que dedicáis aquí una tarde de verano a escucharnos, pues creo que sois unos agentes de este cambio que va a producir la eólica marina. Así que, bueno, dentro del marco de este curso, cuando recibí la invitación de Juan Lema, yo decía, la empresa Ocean Winds tiene algo que aportar, tiene expertos, y por eso he venido con mi compañero director de ingeniería de Ocean Winds. Pero dije, no quiero perder la oportunidad y también estar yo, que yo soy responsable del desarrollo de nuestra actividad aquí en España, para contaros también un poco el contexto normativo donde nos movemos, porque no solo la parte tecnológica que está resuelta, o que está bastante resuelta, sino también la parte normativa, y contestar también a la pregunta de Paula que hizo hace un momento. Primero, explicaros quién es la empresa Ocean Winds. Seguramente no suene a ninguno de vosotros, pero la empresa EDP Renovables sí os sonará, que estamos con el desarrollo de la eólica en tierra en Galicia, pues ya desde finales del siglo pasado. Antes hacías mención, Juan, a los orígenes. Yo trabajé en Unión Fenosa y estaba haciendo memoria cuándo fue la primera vez que oí hablar de la eólica marina, el originador de Cabo Vilano, y tuvo que ser antes del año 95, porque en 95 me fui al extranjero. O sea que sería sobre el 93, 94 cuando se desarrolló ese proyecto. Y de aquella yo recuerdo que era el área de energías especiales. Hoy las energías especiales, energías alternativas. Hoy las energías alternativas son el core de la actividad de generación de la electricidad, y como os mostraré, bueno, lo voy a mostrar luego, dónde está y qué papel van a jugar las renovables, pues de aquí al año 50, a ser la energía. Entonces, como os decía, voy a hablar en nombre de Ocean Winds, que es la marca, la empresa que hemos creado entre EDP Renovables y la empresa Engie, la empresa energética francesa. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué una empresa que tiene esa experiencia en eólica como es EDP Renovables necesita aliarse con una empresa como es Engie, que también tiene su tamaño, tiene sus propias experiencias? Pues porque la eólica marina es un mundo muy complejo, muy complejo, de inversiones muy altas, de proyectos de unos tamaños muy grandes, de unos riesgos, de un medio completamente diferente, que necesita entonces con actores que tengan la capacidad técnica y financiera para asumir este tipo de proyectos. Ocean Winds está presente en todos los mercados donde actualmente se está desarrollando la eólica marina, que es fundamentalmente Europa. El origen de la eólica marina ha sido aquí en Europa. Dinamarca, mencionabas, con sus charcas, pues fue el origen. Norteamérica ha cogido esa parte del testigo, y Asia, Japón, Corea, pues también. Tenemos parques en todas las fases, parques en operación, parques en construcción,
parques en desarrollo avanzado y parques, como es en el caso de España, en expectativa, en proyecto. Y la presentación un poco queremos hacerla pues, entre Pablo, nuestro director de Ingeniería, y yo, hablando pues, de la parte tecnológica, de lo que es la eólica marina flotante, porque la eólica marina flotante ha llamado a países como España, que no tenían ni se les esperaba la eólica marina, ha creado unas condiciones de un tipo de tecnología que permite a los países que tenemos una plataforma continental diferente a las que tiene el norte de Europa, pues acceder a la eólica marina. Entonces, os explicará un poco cuáles son los retos tecnológicos y para entenderlos un poco mejor, viendo sus diferencias con la eólica terrestre o con la eólica marina sobre cimentación fija. También creo que es importante que veáis cómo es el proceso constructivo de un parque eólico marino. Como comentabas, la logística es completamente distinta a lo que es la logística en tierra. Os queremos también mostrar a través de un caso real, que es el parque eólico marino Windfloat Atlantic, que es el primer parque de tecnología semisumergible que está instalado frente a las costas portuguesas. Pero yo lo que digo cuando hablo en nuestro ámbito en España, pues que es un proyecto que tiene mucho ADN español. Estando en Ferrol, os diré, tiene mucho ADN de Ferrol, porque se fabricó en parte aquí y se montó aquí. Y luego, pues después de Pablo, volveré yo a tomar la palestra para contaros un poco ese marco normativo, qué es lo que nos queda para ver la eólica marina como una realidad en el corto plazo en España. Así que, Pablo, te dejo. Gracias. Vamos a ver. Esto. Perfecto. Pues nada, me uno a los agradecimientos también por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, vamos a empezar. Yo voy a adentrarme un poco más en la parte técnica y luego ya Manuel pues, cubrirá el resto. Primera parte que queríamos hacer un poco más de hincapié es cuáles son las diferencias más apreciables que hay entre lo que es la eólica marina y la eólica terrestre. Bueno, como Camilo también ya ha ido introduciendo, lo primero que vemos a plena vista es las dimensiones de los aerogeneradores, no tienen nada que ver. Cuando estamos en tierra, ahora mismo pues los aerogeneradores que estamos hablando son de 6-8 megavatios, diámetros relativamente, creo que andamos en los 120, 140, 150 por ahí. Ahora mismo, tal y como se ha expuesto antes, los que tenemos con vistas a 2025, o sea, ya a la vuelta de la esquina, estamos hablando de diámetros de 236, incluso 242, como es la máquina de Mingyang, China. O sea, unas dimensiones, unos pesos totalmente diferentes. Por supuesto, el tema logístico cambia totalmente. Una cosa es hacer viales en el monte, pasando por los pueblos, subiendo las montañas, utilizar camiones. Ahora, de repente, pasar a tener que utilizar puertos, tener que utilizar grandes barcos enormes, que también hay que usarlos de manera eficiente, por el simple hecho de que los costes no tienen nada que ver. Otro tema importante es pues, tema de cómo se maneja lo que es la logística y la cadena de suministro. Está claro que en el mar el potencial eólico es mucho mayor, por eso nos vamos para allá. Y por eso intentamos utilizar máquinas que sean de rotores mayores para tener mayor área de barrido y con eso, pues como comentábamos, sabemos esa formulita que nos has enseñado antes de la velocidad del viento, la densidad y el área de barrido. ¿Vale? La velocidad del viento al cubo, pues cuanto más área de barrido, lógicamente, más potencia unitaria que tiene la máquina y, por tanto, más producción podemos sacar
con menor número de máquinas, que al final es lo que intentamos, un poco por tema medioambiental, por tema económico, un balance entre ambos. Cuantas menos turbinas yo instale, en teoría voy a afectar menos medioambientalmente y también voy a tener que hacer menos instalación, menos logística, menos subestructuras, menos cableado. Entonces, básicamente quedaros, las turbinas es uno de los puntos importantes y luego todo lo que tiene que ver la logística. Evolución de la eólica marina. También se ha comentado aquí, empezó en Dinamarca hace ya muchos años, Gravity Base, los primeros 2 o 3 parques creo que fueron de Gravity Base por el simple hecho de que, bueno, Gravity Base son cajones de hormigón que luego pues se llenan agua, tierra, lo que sea, pues asentar, ¿vale? En el lecho marino, no se penetra en el lecho marino como tal, normalmente hay que hacer un pequeño tratamiento del lecho pues, para conseguir que esté estable y que asiente bien la base y sobre eso se instalaba la turbina. Estos cajones, estos Gravity Base, pues fueron los primeros que se utilizaron, como indicamos aquí, pues bueno, en 1991 en Dinamarca, fueron los primeros, luego ya, y en este caso pues eran con máquinas que ni siquiera eran multivatio, todavía estaban pues por debajo del vatio, luego ya se fue adentrando en diferentes tecnologías de subestructuras, empezó a adentrarse en lo que son los monopiles, que son pilotes enormes, que estos sí que los hincamos en el lecho marítimo, con una serie de lo que llamamos bueno, martillos hidráulicos. A partir de ahí ya empezamos a ver las máquinas multimegavatios, saltamos a máquinas de 1,5, 2, 3, a finales de los 90. Como vemos a día de hoy, ¿cómo ha cambiado la película? Pues tenemos a finales de 2020 35 gigavatios instalados en operación. Para finales de este año, 2022, superamos los 40 gigavatios, lo cual es una cifra que si tenemos en cuenta en el periodo de tiempo que lo estamos desarrollando, es una cifra nada despreciable. Esta slide pues bueno, representa bastante bien intuitivamente el por qué ahora mismo la gran mayoría de los parques eólicos marítimos offshore están entre el Mar del Norte, entre el Báltico y un poco, bueno, costa, digamos que al final, a día de hoy, entre Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Bélgica, pues prácticamente tienen el 90%, más del 90% de los parques eólicos marinos instalados. ¿Esto por qué? Pues porque casi todo, excepto algo más de 100 megavatios, hablamos de estructuras fijas. Las que tenéis aquí, no sé si... Estas de aquí, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería un monopile, esto es la Gravity Base y esto sería el jacket, ¿vale? Estas estructuras que tienen, pues que hasta aguas profundas, todo lo que es el Mar del Norte, lo que es el Báltico y tal, de hasta 55 o 60 metros, son fácilmente fabricables, los diseños son ya bastante conocidos, es una tecnología bastante desarrollada, conocida, y al mismo tiempo económicamente son subestructuras relativamente, bueno, económicas. ¿Cuál es el problema? Que bueno, estas aguas relativamente no muy profundas tienen un límite y es el problema que nos estamos encontrando y es la razón de ser por la cual todo lo que es la península ibérica, la costa de la península ibérica a día de hoy todavía pues no hemos, así como en eólica de tierra somos una potencia mundial, en eólica marina todavía no hemos conseguido explotar. Lo haremos en breve. Ventajas. Pues, bueno, como veíamos aquí también, pues una de las ventajas que tenemos es que en cuanto nos vayamos a profundidades mayores, nos alejamos más de la costa, en teoría, aquí en España, como es el caso, no tanto, pero lo que siempre vamos a intentar es tener pues, un impacto visual lo menor posible.
luego ya mi compañero tratará también todo el tema medioambiental y demás. Principales componentes de lo que es un parque eólico, en este caso flotante. Pues tenemos por un lado lo que son las subestructuras, en este caso están representadas como semisumergibles, ¿vale? Las turbinas, estos cables rojos que vemos aquí son los que comentábamos antes, interarray cables en media tensión, 33, 66 kilovoltios. Como veis, les damos unas curvaturas, pues es lo que llamamos cables dinámicos, a diferencia de los parques eólicos offshore fijos. Aquí utilizamos cables dinámicos que van prácticamente flotantes, normalmente en algunos casos, dependiendo, puede que toquen el lecho marino, incluso que los podamos proteger enterrándolos, en otros casos no, directamente utilizamos lo que llamamos unos módulos flotantes, ¿vale? Como unos flotadores que ayudan a que cojan estas curvaturas que ayudan a que, bueno, todas las solicitaciones dinámicas para que la integridad del cable, a medida de tanto los movimientos que se trasladan por parte del flotador como por parte de la mar, pues sea capaz de aguantarlos y que la integridad del cable no sufra ningún problema. Dependiendo de cuál sea la capacidad del parque eólico, hasta la fecha, os comentaba antes, y vienen aquí, hay algo más de 100 megavatios de eólica flotante instalada en Europa, ¿vale? En Japón y tal, pues se está moviendo también. De estos parques, como son parques con relativa poca potencia, pocos turbinas, no utilizamos una subestación offshore, que en este caso también viene representada como flotante, ¿vale? Esto, pues bueno, cuanta mayor capacidad, lo normal es que vayamos a necesitar esta subestación. En el caso de cuando hablamos de máquinas 3, 4, 5 máquinas, directamente vertemos toda la energía generada en media tensión, 66 o 33 kilovoltios, ¿vale? Pero aquí lo representamos porque también es parte de lo que en un futuro va a pasar. Vamos a tener varias turbinas, varios flotadores, vamos a unir estos flotadores en lo que llamamos strings 4 o 5, que irán recogiendo la energía de todas ellas, desembocarán en diferentes strings en la subestación flotante, aquí elevaremos la tensión a niveles 220, lo que sea, y directamente de nuevo con otro cable, en este caso lo llamamos sport cable, es el de alta tensión. Este cable normalmente, como la subestación suele estar bastante apartada, hablamos de kilómetros con respecto a la costa, esta subestación, lo que es el cableado que une offshore con onshore, a niveles de alta tensión, va a ser un cable que tengamos mitad parte dinámica, mitad parte estática, ¿vale? La parte dinámica pues es la que vemos que, bueno, va a tener que aguantar las solicitaciones de todo lo que es los movimientos del flotador como tal, de las mareas, y la parte estática es la que ya vamos a cubrir por diferentes métodos. Si el terreno lo permite, pues enterraremos el cable directamente y llegaremos hasta la costa, entraremos en tierra y desde ahí pues a la subestación que corresponda. Esto lo voy a pasar un poquito más por alto porque Camilo antes le ha dado un buen barrido, ¿vale? Y como veis, pues bueno, prácticamente pues coincidimos totalmente. No podía ser de otra manera, ¿vale? 25-30, quedaros pues con esto, con que estamos hablando de máquinas entre 15-20, 20 quizás es algo agresivo, ¿no? Digamos, pero bueno, las de 25, para el 25 ya estamos con máquinas de 15 que son las que están anunciadas por los grandes fabricantes, tanto europeos como alguno que otro chino. Los retos técnicos que nos encontramos, pues el primero, aparte de lo que hemos hablado de las turbinas, pues es el tema de las estructuras flotantes, los flotadores que llamamos nosotros. Hay diferentes tecnologías y de cada una de estas tecnologías que las podemos dividir en estas 4 que tenemos aquí, que son barge, semisumergible, spar y tension leg platform. Cada una de ellas luego existen muchas derivadas, muchas.
Nosotros el parque de Windfloat Atlantic, que es, si tenemos tiempo luego enseñaremos un vídeo cortito de 2-3 minutos, es semisumergible, o sea, hablamos de esta tecnología, ¿vale? ¿Cuáles son los retos que existen en cuanto a lo que es el flotador puramente dicho? El diseño es complejo, ¿vale? El diseño del flotador hay que hacer una serie de iteraciones con el turbinero. Tenemos por parte de lo que es el flotador, el diseño estructural, el diseño hidrodinámico y luego tenemos que hacer lo que llamamos siempre un couple analysis, diferentes iteraciones de cargas entre lo que es el diseñador del flotador, entre lo que es el diseñador de la turbina, porque al final todo se tiene que comportar como un único cuerpo. Al final tenemos ese flotador que se está moviendo, se está balanceando, que tiene 6 grados de libertad, eje vertical, horizontal, giros, y tenemos sobre él una turbina con una masa enorme a 130, 140, 150 metros de altura. Cuando hablamos de turbinas, como estamos planteando en 2025, a lo mejor hablamos de 700, 800 toneladas de lo que es la nacelle puramente. Eso crea una serie de balanceos, vibraciones, demás. Y, por supuesto, para mantener la integridad de la turbina y para que esa turbina opere de una manera óptima, el flotador tiene que tener también un comportamiento a la hora de mantener tanto la estabilidad, máximas inclinaciones, aceleraciones máximas que pueda tener la nacelle a la hora de estar operando y demás. Una de las grandes diferencias que en principio los fabricantes de turbinas están viendo entre lo que es la eólica fija offshore y la eólica flotante es las solicitaciones que se tienen en la torre y las solicitaciones también que hay que hacer o que hay que jugar con lo que se llama el controlador de la máquina en la nacelle, para controlar un poco lo que es el yaw, la orientación, el pitch, todo este tipo y las paradas de emergencia, todo esto porque juegan un papel muy importante. Segundo tema, aparte del diseño, la fabricación. La fabricación de estos flotadores no tiene nada que ver, es mucho más compleja. Cada uno de ellos, pues, aparte de que son componentes, no es algo, primero, que ya se tenga una experiencia previa, como pueden ser los monopiles o los jackets, que ahora mismo, pues bueno, la producción en serie es algo que también ya venía del oil and gas, pues más o menos varios fabricantes pueden desarrollarlo sin mayores problemas, más o menos tiempo. A lo mejor un monopile te pueden tardar 3 o 4 días, una semana máximo, jackets pues lo mismo, algo más, que son estas estructuras en celosía. A lo mejor en 2 semanas te sacan jackets de pues, los que tenéis ahí en Navantia, que como comentábamos antes es para Saint-Brieuc, parece, pues son estructuras complicadas, pero que hoy en día ya relativamente sencillas a la hora de fabricar. Estas, sin embargo, son estructuras mucho más pesadas, mucho más grandes. Por haceros una idea, que lo veremos luego en una slide, la estructura flotante que tenemos en Windfloat Atlantic, que consta de 3 columnas y luego una serie de brazos y demás que las une. Las columnas hablamos que son en torno a 30 metros de altura y diámetros de 12-15 metros. O sea que son auténticos, una de ellas se fabricó aquí en Navantia, son auténticos monstruos. Pesos de 3.500, 4.000 toneladas, todo dependiendo, por supuesto, de la máquina que pongamos encima. A todo esto tenemos también la parte, no solo el flotador, sino de los mooring, de los anclajes, que juegan también su papel principal. Y gran parte de la estabilidad de este flotador recae en estos anchors, en estas líneas de anclaje, que también tienen diferentes diseños, como veremos más adelante. Por último, el tema de la logística portuaria. Tanto las turbinas como los flotadores, como también lo que es el sistema de anclaje, todo esto luego lo tenemos que transportar de tierra a mar. Hay que jugar con los puertos. Los puertos, pues cada vez están más limitados. Hablamos de que si
instalar antiguamente pues, máquinas de palas que no llegaban a los 80 metros, ya era algo complejo en un puerto, pues ahora mismo esto se complica mucho más. Conseguir que barcos con cierto calado puedan entrar en ciertos puertos, manejar las mareas y ser capaces de hacer el loadout, o sea, poner en el deck lo que es este tipo de subestructuras con estos pesos, estas dimensiones, jugando con el lastrado mientras se va haciendo, porque son operaciones muy, muy, muy lentas, complican muchísimo todo lo que es la logística, tanto portuaria como luego la logística marina a la hora de estas estructuras flotantes, que en algunos casos ya van, como es el caso de Wind Float Atlantic, con la turbina instalada en el puerto y de manera remolcada y con una serie de barcos se van remolcando a la mar, pues hace que todo esto se complique mucho más con respecto a lo que sería la eólica marina fija. Dimensiones, lo que comentábamos antes, para poneros un poco en contexto, dimensiones de lo que tenemos en Wind Float Atlantic. Aquí veis una foto de lo que es la estructura semiflotante, las tres columnas, los brazos. Aquí, pues bueno, cada columna al final lo que tiene son unos sistemas de bombeo con redundancia que permiten que estas columnas permiten trasvase de agua entre unas y otras, un sistema activo de bombeo para ayudar a esa estabilidad del flotador para mantener la operación de la máquina dentro de los rangos que nos pide el fabricante. Siguiente tema, sistemas de fondeo y anclas. Como comentábamos, al final esto es un todo, o sea, tenemos la turbina, tenemos el flotador y también tenemos el anclaje, que es lo que al final fija la posición de estos flotadores. Estos anclajes pueden tener diferentes diseños también. En algunos casos tienen catenarias, pues directamente no están tensionados simplemente por su propio peso. Otras pues son sistemas híbridos que están semitensionadas. Otras directamente con una serie de sistemas que permiten ciertos casos. Todo depende también del tipo de terreno, tipo de suelo, profundidades, condiciones de la mar. Se intenta buscar cuál es la mejor solución para cada tipo de flotador. Sistemas de lo que sería anclajes, pues estos son los tradicionales de siempre, que vienen un poco de la industria marina como tal y también del oil and gas. Aparte de estos, hay otros tantos. Estos, digamos que son los preferibles. ¿Por qué? Porque son sencillos, son relativamente fáciles de manejar, fáciles de instalar. El balance entre lo que es el diseño y el coste es relativamente bueno, pero lo mismo, va a depender un poco tanto del flotador como sobre todo las condiciones de terreno que tengamos. Esto en ciertas condiciones en las que realmente se pueda proceder al anclaje, pues es viable. En otras ocasiones en las que tenemos suelos más duros, hay otras soluciones. Tenemos los pequeños suction buckets, que al final son pequeños cilindritos por una parte abierta y lo que se hace es generar como el vacío dentro para que se queden anclados. Si el suelo es muy rocoso, pues o no rocoso como tal, pero más duro, hincarlos, pues una especie de pilotes que hincamos. Otros, si el suelo ya es rocoso, pues podemos hacer perforación y luego hincar. O sea, hay diferentes soluciones, cada cual más compleja, cada cual conlleva más tiempo, más ingeniería y más coste. ¿Cuál es el tema? Una de las principales ventajas de esto es justamente el prácticamente no hacer ruido, no crear pues digamos que no alterar lo que es la vida marina, porque si nos vamos a otro tipo como sería el hincado de estos pilotes o el tener que hacer drilling para poder hincar los pilotes, eso ya al final lo que hace es generar ruido marino, que al final pues no es, o por lo menos es lo que intentamos huir de.
¿vale? Y eso es algo que, por ejemplo, en la eólica fija es una de las prácticas más habituales, utilizar grandes martillos hidráulicos para hincar las subestructuras, tanto en monopiles como en jackets. Tercer tema, cables dinámicos. Pues cables dinámicos, lo que comentábamos antes, pues son cables con una estructura, un diseño especial que les permite pues, una buena torsión, resistencia a la fatiga, resistencia a la flexión, tienen una doble armadura para proteger, pues bueno, para tener mantener esa integridad del cable. A la hora de la instalación, pues es algo más complejo que lo que es el estático puro. Tenemos que jugar aquí con una serie de flotadores o de módulos flotantes que llamamos para ayudar a mantener esta curva, y luego hay un proceso de transición de lo que es el cable dinámico al cable estático, ¿vale? Estos cables a día de hoy se están empezando a fabricar los dinámicos en 66 kilovoltios y tampoco hay muchos fabricantes, ¿vale? Ahí está el límite a día de hoy, con lo cual cuando hablamos de los export cables, estos cables que van de la subestación a tierra que tienen que ir en alta tensión, más de estos 66 kilovoltios, es donde a día de hoy también encontramos uno de los grandes límites a la hora de ir a estos grandes parques eólicos flotantes, ¿vale? Pero como todo, se está desarrollando, se está evaluando, se está trabajando en diferentes técnicas y reglamentaciones y demás, ¿vale? Todos los fabricantes pues, están creando grupos de trabajo para ir avanzando en ello. La subestación, como comentábamos, ¿cuándo es interesante tener una subestación? Cuando tenemos un parque eólico comercial ya de cierta capacidad, porque eso nos permite pues, elevar la tensión y asimismo pues, bueno, tener menores pérdidas eléctricas. Normalmente a día de hoy solo existen subestaciones fijas. Esas subestaciones fijas las hay instaladas lo habitual es en jackets, pero también las hay en monopilotes y también las hay en gravity base. ¿Cuál es pues, otro de los limitantes que nos encontramos para la flotante? Pues que sí, estamos yéndonos a aguas muy profundas. Para que os hagáis una idea, el oil and gas a día de hoy, pues estas grandes plantas que ellos instalan en mar abierto, normalmente jackets van a 150 metros de profundidad, ¿vale? A partir de ahí ya hacen el salto a flotante. A día de hoy no hay ni una sola subestación eléctrica flotante instalada, pero hay muchos prototipos, hay muchos, digamos que diferentes tecnologías que se están evolucionando. Y igualmente es uno de los cuellos de botella que nos encontraremos en el futuro. Estos, por ejemplo, pues son algunos de los casos desde ABB, pues, un poco los tipos que se están ahora mismo analizando, estudiando. Y vamos a entrar, pues, lo que son las actividades, las diferentes actividades durante la construcción de un parque eólico. Una vez que ya hemos hecho el diseño, pues ya entramos en la fase de construcción, la fase de fabricación. Aquí vemos, por ejemplo, pues, dos líneas de fabricación. En este caso, esto es lo mismo de Windfloat Atlantic, son fotografías tomadas por nosotros, por el equipo de proyecto. Aquí vemos cómo se están fabricando las 6 columnas. Una vez que se fabrican, en este caso lo que se hizo fue, cuando se fabricó en Navantia, utilizar un barco semisumergible, como veis bastante grande, como veis la estructura es muy grande, ¿vale? Con lo cual lo que es hacer el load out, o sea, poner esta subestructura encima del barco, requiere ya solo eso una ingeniería bastante compleja, ¿vale? No solo ya de lo que es el proceso de poquito a poquito irlo poniendo encima, jugando con ese lastrado del propio barco y con las posibles mareas que pueda haber,
sino aparte luego el fijar esta estructura, lo que llamamos el sea fastening, pues todo lo que es esos componentes que tenemos que fijar para que esta subestructura luego en este tránsito marítimo pues esté bien segura. Una vez que movilizamos esto, lo llevamos a la zona donde pretendemos hacer la instalación de la turbina, integrar la turbina en el flotador. En este caso, dependiendo de la tecnología, se puede hacer directamente onshore, es lo ideal, digamos que es uno de los beneficios de la eólica flotante. En otras tecnologías, pues bueno, se puede hacer directamente offshore. Nosotros en nuestro caso lo hicimos en el puerto, como vemos aquí utilizamos las grúas, vamos instalando pues las secciones de las torres primero, luego la nacelle y luego cada una de las palas, ¿vale? Al final hacemos, pues en este caso eran 3 secciones de torre, nacelle y tal, pues 7 izados. Una vez que tenemos ya la turbina instalada, lo que se hace es directamente remolcar el flotador y la turbina hasta el emplazamiento. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros antes? Hemos tenido que hacer lo que llamamos el pre-hookup o la instalación de lo que son los moorings y los ancos. O sea, todos los anclajes y todas estas cadenas a las cuales nosotros luego vamos a fijar esta subestructura, hacemos la instalación antes. ¿Cómo? Pues se pueden de diversas maneras. Primero vamos haciendo por posición, vamos dejando los anclajes en el lecho marino, en algunos casos dependiendo, podemos utilizar flotadores para dejarlos luego la punta de la cadena o del mooring para que la podamos recoger, otras veces utilizamos directamente lo que se llaman los ROP, que son como unos pequeños submarinos chiquititos que se controlan en remoto desde el barco y que directamente te cogen ese extremo del anclaje y te lo suben a la cubierta del barco y desde la cubierta del barco tú haces una serie de operaciones y luego ya anclas directamente a la subestructura. Los anclajes pueden ser 3, pueden ser 4, todo depende también y eso depende no solo del flotador sino también de tanto el lecho marino como sobre todo la profundidad y el tipo de mareas que tengamos. Y luego ya, pues bueno, esto es simplemente pues destacando algunos parámetros que tenemos aquí de lo que es el parque eólico de Wind Float Atlantic, que fue instalado, fue puesto en marcha en enero del 2020, 3 turbinas a 18 kilómetros de Viana do Castelo, de la costa portuguesa, a 100-120 metros de profundidad, son 3 aerogeneradores de Vestas, 164 metros de rotor, 8,4 megavatios de potencia unitaria, cables dinámicos, lo que comentábamos, acordaos de lo que os dije, que estos cables dinámicos van directamente, o sea, no tenemos subestación, o sea, que directamente estos cables dinámicos unen, tenemos 3, pues van a una de ellas y desde esa última turbina, en la que está más cercana a la costa, tiramos ya el último cable también de 33 kilovoltios que colecta toda la energía de las 3 y llega hasta la costa. Y bueno, de esto poco más, antecedentes de este proyecto, porque se inició pues, hace muchos años atrás, en diciembre del 2010, como veis. Esa es otra cosa también a tener muy en cuenta cuando hablamos de desarrollo de parques eólicos marinos. No es como tierra, en tierra a lo mejor hablamos desde que empiezas a desarrollarlo, empieza la ingeniería hasta que lo pones en operación, son a lo mejor 3, 4 años, 5 máximo, un poco depende de cómo vaya la tramitación, cómo vayan los temas ambientales y demás. Aquí los parques eólicos marinos hablamos de 7, 8, 10 años muy fácilmente, muy fácilmente. Solo la ingeniería ya se te va en varios años, todo el proceso de desarrollo como tal y de permitting, consenting y demás, son muchos años y luego la fabricación también conlleva su tiempo. Como vemos aquí, pues se empezó en diciembre de 2010, se creó WindPlus con esta serie de diferentes compañías y la instalación pues se terminó en octubre del 2011, se empezó a producir en diciembre de 2011 y estuvo casi 5 años de
en operación se desmanteló en julio de 2016. ¿Vale? Y luego era una única unidad. A partir de ahí, pues luego surgió Windfloat Atlantic, que es el que os acabamos de comentar. Y yo creo que con esto, bueno, esto simplemente es un poco informativo para que veáis todo el compendio de diferentes empresas que han estado trabajando para este proyecto de Windfloat Atlantic. ¿Vale? Dividido, pues bueno, en los diferentes componentes y en las diferentes fases del proyecto. ¿Vale? Y la presentación la tiene disponible. Sí. Pues tenéis un enlace a YouTube donde podéis ver un breve vídeo con cómo es el montaje de un parque eólico marino flotante, que creo que es visualmente atractivo. Y voy a terminar entonces hablando del marco normativo de la eólica marina en España. El contexto en el que está la eólica marina es el objetivo que tiene España, el objetivo que tiene la Unión Europea de alcanzar en 2050 la neutralidad climática, que el 100% del sistema eléctrico esté basado en fuentes de generación de energías renovables, con un objetivo intermedio en 2030, que es que el 42% de la energía final sea de origen renovable para 2030. Esto se plasma de la Ley de Cambio Climático a un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en la que establece ya una serie de medidas para cómo alcanzar esos objetivos de 2030. Entonces, dentro de la cesta de generación de energía, establece un objetivo a 2030 de 50 gigavatios de eólica, que puede ser eólica en tierra, eólica marina. Es el primer momento en nuestra legislación en la que aparece la eólica marina tal como lo conocemos ahora, la eólica marina flotante, y este Plan Integrado de Energía y Clima lanza una obligación, en este caso fue de crear una estrategia para el desarrollo de la eólica marina en España, que se llama la hoja de ruta, que se aprobó en diciembre del año pasado, es muy reciente, que establece unos objetivos a alcanzar en 2030 entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina. Como veis, es un rango muy amplio, pero ya lo que sí establece es que la eólica marina va a ser una realidad en nuestra cesta energética en el corto plazo. Y para ello, bueno, hay distintos modelos de desarrollo de la eólica marina, cada país ha adoptado uno diferente, y en el caso nuestro es hacer un único concurso donde se otorguen 3 cosas a la vez. 1 es el dominio marítimo donde se va a desarrollar el parque, 2 es la conexión a la red eléctrica de ese parque y 3 es el mecanismo de remuneración que va a tener ese parque. Se establece también que vamos a empezar el desarrollo de la energía eólica marina por Canarias, porque hay una serie de condicionantes específicos en Canarias que lo hacen muy, muy atractivo, muy interesante, pero de ahí continuará con la península, y esperemos que Galicia esté en la cabeza de esos desarrollos. Entonces, os decía 3 pilares. Ordenación del espacio marítimo. El Gobierno está desarrollando los planes de ordenación del espacio marítimo, está en borrador, se espera que en este año 2022 tengamos ya definido los planes de ordenación del espacio marítimo, y establece qué zonas son prioritarias, qué zonas son de alto potencial para los distintos usos del mar. Entre ellos está la eólica marina, y para ello define qué zonas son más aptas para el desarrollo de la eólica marina desde el punto de vista técnico, dijéramos desde la profundidad o el viento, pero también desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la compatibilidad con los otros usos del mar, como puede ser la pesca y otros usos. Segundo pilar, la disponibilidad de evacuación.
estamos hablando de parques eólicos marinos de capacidades muy altas, que tienen que estar conectados en nudos de la red de transporte en tierra, y, lógicamente, esto tiene que estar apoyado por un plan de desarrollo de las infraestructuras de transporte. Este se acaba de aprobar hace un par de meses y ya contempla una serie de nudos de evacuación de la eólica marina de aquí al año 2026. Como veis ahí en la representación gráfica, tenemos 2 nudos concretos sobre bueno, se me ha olvidado el nombre, en Galicia, y otros 2 nudos en Canarias y 2 nudos en el resto de la península. Y también no debemos olvidar, y también es muy singular aquí en Galicia, que la eólica marina va a contribuir a la transición justa en aquellas regiones costeras en las que están en este proceso de cierre de las centrales, como es el caso de Aspontes, aquí en Coruña, o los barrios en Cádiz. Y además, casualmente, estas 2 zonas están al lado de los centros de fabricación de Navantia en Puerto Real y en Fene. Y el tercer pilar que os decía es el desarrollo de la eólica marina. No es muy distinto a tierra. En tierra es el promotor quien desarrolla su proyecto y luego busca cómo avanzarlo y cómo conectarlo a la red y cómo participar en ese desarrollo. En el caso de la eólica marina es a la inversa. Es la administración quien decide dónde se va a desarrollar la eólica marina, cuándo y cuánto se va a desarrollar, y va a otorgar, a través de un proceso de concurrencia competitiva, quién es el que va a desarrollar. Hasta ahora, una cosa, decía, es una oportunidad de estos foros de explicar concepciones equivocadas del desarrollo de la eólica marina. Habréis oído ya que fulanito de tal o tal empresa está desarrollando un parque en tal sitio. No, tiene idea de desarrollar un parque en tal sitio, porque todas nuestras empresas tendremos que esperar dónde va a ser el desarrollo, como os decía, en función de la ordenación del espacio marítimo, en función de la capacidad de evacuación y en función de ese diálogo que tiene que haber para decir: esta es la zona apta, esta es la zona donde se va a desarrollar un concurso en el que nos presentaremos los distintos promotores de los proyectos, y de ellos la Administración elegirá quién es el mejor proyecto para seguir adelante. Y una vez elegido, viene todo el proceso de desarrollo de los parques, del parque seleccionado, con todo lo que son las investigaciones, los estudios, las tramitaciones y, posteriormente, la fabricación, montaje, construcción y funcionamiento, puesta en funcionamiento del parque. ¿Cómo se va a desarrollar esta concurrencia competitiva, estos concursos? ¿Cómo se va a elegir el proyecto de Ocean Winds o el proyecto de otra empresa? Pues con una serie de criterios. Habrá unos criterios que serán excluyentes. La eólica marina no es para todas las empresas. Tienes que tener una experiencia, tienes que tener una capacidad económica para poder soportar este tipo de proyectos y no dejarlo colgado en mitad del proceso, porque esto se considera que es un bien estratégico. Entonces os decía, todo un EDP Renovables se ha unido con un todo ENGIE para acudir a la eólica marina. Pues es lo que estamos viviendo en todo el sector. Habréis oído anuncios, pues Repsol con Ørsted, grandísimas empresas que se unen entre ellas para poder acudir a esta serie de concursos. Y luego los criterios de valoración para seleccionar un proyecto u otro, pues será aquel proyecto que sea más competitivo en precio, que sea capaz de producir la electricidad al menor coste, pero también va a haber una serie de criterios socioeconómicos, ambientales, tecnológicos, temporales, que serán puestos en la balanza, serán valorados y contribuirán a la toma de decisión qué proyecto será el que siga adelante. Creo que una cosa importante, y aquí es, como os mostraba, es la Administración decide cuándo, dónde y qué capacidad se va a desarrollar de eólica marina en cada sitio. Y eso lo decide pues en base
a unos aspectos técnicos, como decía, la ordenación del espacio marítimo y la capacidad de evacuación, a unos aspectos industriales, donde tiene sentido desarrollar esto, pues donde hay una industria que es capaz de acompañar ese desarrollo, pero también donde hay un diálogo con los sectores involucrados y fundamentalmente para la eólica marina es el diálogo con las comunidades pesqueras. Nosotros no venimos a desplazar la pesca. No, eso sería imposible, no tiene ningún sentido. Primero, porque estos objetivos que decimos entre 1 y 3 gigavatios ocupan una milésima del espacio marítimo. Y cuando digo una milésima, estoy diciendo un 0,1% del espacio marino que tiene España podría acoger todos esos objetivos, pero además no haciéndolo excluyente. Un parque eólico marino son una sucesión de puntos que están separados entre ellos varios kilómetros, entre los generadores. Entonces, para nosotros el diálogo con la comunidad pesquera es fundamental. Desde fases tempranas para decidir dónde desarrollar la eólica marina hasta fases finales, una vez seleccionado el proyecto, pues cómo compatibilizar el diseño del parque con las necesidades de las distintas artes de pesca para poder hacer lo máximo compatible. Y ya la última medida de todas es las compensaciones. Si una actividad económica viene a afectar a otra actividad ya preexistente, pues habrá que establecer un mecanismo económico de compensación por la daño, molestia o afección económica que tiene como última medida. O sea que para nosotros las comunidades pesqueras son fundamentales y el diálogo y en ese sentido la Xunta de Galicia es pionera en ese diálogo a través del Observatorio de la Eólica Marina, en la que está poniendo en un único foro pues a todos los agentes involucrados, que somos, por un lado, los promotores de la eólica marina, por otro lado, la industria de la eólica marina, por otro lado, los grupos ecologistas y, por otro lado, lógicamente, las comunidades pesqueras. O sea que esto solo seguirá adelante con un diálogo y con un consenso sobre qué zonas tiene sentido el desarrollo de la eólica marina. Y pues, ¿qué nos queda por delante? Pues terminar el marco regulatorio que contemple ese mecanismo de subastas de concurrencia competitiva que os decía, y lo que vemos o lo que son los compromisos verbales sobre el desarrollo es tener en este año 22 terminada esa regulación y poder lanzar en el primer trimestre del 23 el primer concurso de eólica marina en Canarias y supongo que ya en el año 24 pues poder hacer ya un concurso en la península en la que sin ninguna duda Galicia estará en el primer lugar, por lo que os decía, porque tiene condiciones, tiene industria y tiene 2 puntos de evacuación. Atios 220 era el que se me olvidaba antes frente a las costas de Vigo, además de SOVE 400 y Aspontes como nudo de transición justa. Y bueno, pues muchas gracias por... Bueno, a verdade é que si os retos da eólica terrestre son impresionantes, os da mariña son terribles e os da mariña flotante son espectaculares. Así que realmente parabéns e ánimos porque, bueno, son proxectos a moi longo plazo, son proxectos que estamos vendo que teñen uns períodos de gestación enormes e hai que ter moi convencidos de que os proxectos van a sair para estar con toda esta ilusión, este traballo. Temos aí, non sei se temos preguntas do público, por favor. Vamos a tratar de 5 minutiños para estar en tempo. Veña. Hola, bueno, gracias por la presentación. Yo la verdad es que quedé como impresionada con esto porque no conocía el concepto como de la eólica marina flotante y respecto a eso me quedaron igual como una pregunta dando vueltas respecto a el impacto que tiene todo este sistema de anclaje en la fauna marina, porque o sea, yo comprendo, como recién dijeron, que este palafito que se construye en la eólica marina convencional, o sea, tiene un impacto durante la fase de construcción, pero
después me imagino que no debe ser tanto el hecho de que haya una estructura puesta ahí versus este flotador que básicamente está anclado en varios puntos y que además se le suma el cable que va como de generador en generador. Entonces es realmente como más, o sea, tiene menos impacto, o en ese sentido, ¿qué tan competitivo es en ese aspecto? El impacto que tiene en la ecología marina y en también el sistema como de pesca y eso. Bueno, como toda actividad tiene sus impactos y lógicamente hay que valorarlos y determinar si el proyecto es viable o no es viable. Comparado con la eólica flotante, tiene menos impacto. El palafito ese que muy bien describes, al final también tiene cable, o sea que en eso no es diferencial la eólica marina flotante con respecto a la fija. Explicó Pablo que el sistema de anclaje, de fijación en la eólica fija, marina fija, sobre el fondo marino es más agresivo que lo que es 3 anclas, en definitiva, pues puestas sobre el fondo, puestas ubicadas exactamente. Tiene otra ventaja que es la flexibilidad que te da la eólica marina flotante. O sea, tú no determinas el sitio por las buenas, eliges el sitio después de estudiar no solo las condiciones técnicas, sino también las ambientales, las socioeconómicas, para determinar, ¿lo hago aquí o lo hago a 20 kilómetros? Cosa que no, como os decía, en tierra cada promotor tiene su proyecto y es su proyecto. En la eólica marina, tal como lo tenemos concebido en España, ningún promotor tiene su proyecto. La administración, junto con los promotores, junto el entorno socioeconómico, decide. Allí es donde tiene más sentido por temas medioambientales, por temas de compatibilidad con el resto de usos. O sea que tienes esa flexibilidad de poder decir voy aquí o voy allá. Antes Pablo decía los parques marinos en España no están tan lejos de la costa. Lo estaba comparando con los 60-80 kilómetros que mencionaba antes Claudio. Pero estamos hablando de 25-30 kilómetros de distancia en el caso de Galicia, mínima de la costa, con lo que ya el impacto visual lo mitigas completamente. En Canarias no se puede ir a esas distancias tan alejadas por profundidades. Pues en Tenerife, a 3 kilómetros de la costa, estás con 1000 metros de profundidad. O sea que las distancias no son tan alejadas como puede ser en Dinamarca, pero son significativamente alejadas. O sea que como impacto menor a lo que es el impacto en la eólica marina fija, más flexible con respecto a las energías renovables en tierra, y me refiero no solo a la eólica, sino también a fotovoltaica, y sin ninguna duda, como toda actividad, tiene impacto, pero lo tienes que valorar, tienes que determinar el mejor emplazamiento, el mejor diseño, mitigarlo y si no, compensarlo. Y si de toda esa evaluación es favorable, que también tenemos que ver la parte positiva, la contribución a la lucha contra el cambio climático. Parece que ya la hemos dado, que las renovables están ahí y que van a llegar de cualquier manera. No, las renovables hay que desarrollarlas y hay que desarrollarlas en un sitio. El mar nos da una oportunidad de encontrar emplazamientos nuevos para poder desarrollar esa visión 2050 de la plena descarbonización de nuestra economía. Bueno, temos moitísimas preguntas aquí na rede, pero a unha quedou de antes e era o ruido dos aerogeneradores offshore. Afecta aos bancos de pesca? Pregunta. Porque he leído algo de unha protesta en Portugal e non sei que base tiene. Vamos a ser concretos, así, rapiditos, porque son muchas. Entonces sí. Vamos, así no nos vamos de hora. Venga. El ruido hay que evaluarlo. Eso es otro factor y, por ejemplo, como decía, 25 kilómetros de la costa no es un factor sobre las poblaciones.
En el caso de Canarias sí es una cosa que hay que evaluar cuando estás más cercano a la costa, o sea, eso sobre la incidencia sobre las poblaciones. Incidencia sobre la pesca, no hay una, o sea, un parque eólico marino no genera un desplazamiento de las especies pesqueras. Si genera una restricción con respecto a determinadas artes de pesca, genera un efecto reserva porque no se puede pescar o determinadas artes no pueden pescar a determinadas distancias de los aerogeneradores. O sea, la plena exclusión de la pesca no es una realidad. O sea, no, que el ruido hace disminuir la presencia de peces, no es. Hay que evaluarlo, hay que ver sus impactos sobre todo sobre los mamíferos marinos, más que sobre la pesca, y hay que ver su compatibilidad. Pero no. Muy bien. Hay una pregunta muy técnica también, seguramente para Camilo, que habla de por qué Enercon usa generadores sin multiplicadora y Vestas, Alstom, Gamesa Eólica, etcétera, usa multiplicadora. Si los síncronos de rotor interno que no llevan multiplicadora son más silenciosos y eficientes. El tema de multiplicadora o no multiplicadora. En realidad, todos los fabricantes tienen una versión multiplicadora. O sea, que parte de una base a pregunta que no... Bueno, é que non me están escoitando Carlos, que fixo a pregunta, di que en realidad é que todos teñen aerogeneradores sin multiplicadora, non? Todas as fabricantes. Sí, todas as fabricantes. A mellor pasas en alguna, pero creo que todas teñen... Todas están ya, sí. Sin multiplicadora. Vestas no. Digo prácticamente dos, quiero decir, Siemens Gamesa C, General Electric ten, seguro, as chinas... Vestas y Alstom son las únicas dos que yo Efectivamente. conozco a día de hoy que mantienen la multiplicadora. Los demás son con direct. De feito, cando vamos a potencias máis grandes xa, e cando vamos a offshore, sobre todo por costes de mantemento, porque evidentemente é máis difícil manter aerogeneradores no mar, máis costoso. Hai unha incertidumbre maior, hai as veces que non se pode ir porque o mar non o permite, porque temos ondas de 10 metros, 15 metros, entonces pois deixas o aerogenerador parado ata que podes acudir, pero a base da pregunta en realidade non é de todo acertada porque sí que, de feito, sí que o Enercon, a diferencia que ten é que é unha tecnología multipolo, ademais, non? Temos eses óvalos enormes, non? Con moitos polos, que seguro que Camilo coñece, pero en realidad casi todas os fabricantes, se temos 20 fabricantes, hai dous que non fabrican. Bueno, estupendo. Vamos a rematar con unha que é moi concreta e moi pragmática. La dice Raúl Iglesias, dice, por los puestos los parques marinos son muy costosos. ¿Sería competitivo con las también carísimas nucleares de cuarta generación? Y uniendo con este mismo concepto, Francisco da Silva pregunta, ¿cuál es el periodo de amortización medio de un parque eólico flotante? ¿Cuál es el previsto de concesión? Temas económicos. Sí, temas económicos. La comparación pues, con la nuclear en lo económico, la eólica marina está desplazando a la nuclear ya no solo por factores ambientales, sino también por razones económicas. Con respecto al plazo de amortización, una cosa es la vida útil de estas instalaciones, que se estima entre 25 y 30 años como vida útil, y lo económico. Lo económico es, el proceso, como os decía, es un poco diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. No es tú tienes una tarifa y eso te da para amortizar tu instalación en un año, en un determinado tiempo. Es al revés. Dada mi instalación, dados mis costes, ¿cuál es el precio de generación de electricidad que yo puedo ofertar? Y eso va a ir a ese concurso y de ello aquella tecnología, aquel proyecto que sea capaz de ofrecer el menor precio de generación de la electricidad, pues será el seleccionado junto con los otros criterios que os decía, que no solo será precio, sino también valor industrial que generen los proyectos. Está claro, la rentabilidad va a depender de la eficacia y de la solución técnica que se busque en cada caso. Venga, última pregunta, antes del café.
Por favor. Se me oye, se me oye. Sí, sí. A ver, esta pregunta va dirigida a Ocean Winds. ¿Podríais aclarar un poco esos criterios para la subasta que habéis explicado también? ¿Podríais concretarlos un pelín más? ¿Cómo esperáis que va a ser la subasta? ¿Qué criterios se va a seguir por parte del Ministerio? Vamos. Muy bien, la pregunta la has formulado muy bien. Es precisamente en lo que está trabajando ahora el Ministerio. Hace una semana, exactamente, el día 22, terminó el plazo para la consulta pública previa de cuál va a ser esa normativa. Nosotros lo que anticipamos es por dónde van los tiros, hacia dónde va a ir, porque esto no es nuevo. El desarrollo de las renovables en tierra ya se está realizando a través de esta serie de concursos y hay una normativa que establece como cuatro bloques de componentes a la hora de los concursos. Uno, un criterio temporal, cuándo vas a ser capaz de terminar tu proyecto con relación al resto. Un criterio tecnológico, cómo contribuye tu tecnología al sistema eléctrico y cómo disponible tengas la tecnología. Pablo nos explicó que para llegar al proyecto Windflood Atlantic, el que está actualmente en funcionamiento frente a las costas de Viana do Castelo, arrancamos en el año 2010 con el primer prototipo, con los ensayos. Esto no es algo que puedas ir al IKEA y comprar un módulo y decir lo instalo. No. Entonces, un criterio de cómo estás de preparado tecnológicamente, pues sin duda estará. Criterios socioeconómicos, cuál es la creación de valor local, industrial, generación de empleo que tenga tu proyecto, y un cuarto componente que es el medioambiental, cómo el proyecto que propones está más estudiado, más adecuado ambientalmente que el resto. Después, dijéramos, esas son las líneas globales, aparte del precio, lógicamente, que os decía, que creemos que van a ser las que, sin ninguna duda, sean el marco que establezca el gobierno. ¿Cómo medir los componentes? ¿Qué peso darle? Pues es precisamente lo que está actualmente el gobierno. Pero diría así, puedo apostar que van a ir por esta línea, no porque nosotros seamos más listos que nadie o más conocedores, es porque lo que estamos viendo en la eólica terrestre, en la fotovoltaica, en los concursos de transición justa, en lo que se está desarrollando. No olvidemos que aquí estamos hablando de España y estamos hablando como si fuésemos los únicos. El resto de países ya está desarrollando la eólica marina flotante exactamente igual que nosotros, muy por delante de nosotros. Francia nos lleva ya unos años de ventaja, tiene un modelo, o sea que, bueno, por ahí van precio y valor, van a ser los dos componentes. Muchas gracias. Vamos a parar aquí, neste momentiño. Son as 7, vamos a saltarnos 15 minutos de café, é dicir, a 7:15 volveríamos para a seguinte presentación. Creo que tamén os participantes por internet teñen un momentiño para relaxarse. Veña, moitas gracias.